bueno, antes que nada aclarar que digamos, cuando se habla de beber alcohol, cuando se toman cantidades altas de Mm. alcohol, puede haber una disminución de la respuesta inmune. Vamos, sí, dale. A ver, yo lo que le pregunto es esta cuestión del alcohol. Digo, ¿tiene que ver con esta vacuna o podría ser aplicable a cualquier otra vacuna? Digo, cualquier otra vacuna que se dé, porque me imagino que la vacuna del coronavirus no tiene demasiada diferencia respecto a otra vacuna, por ejemplo, con la gripe. Le pregunto desde mi ignorancia absoluta del tema. No, no, por supuesto que, digamos, corre para cualquier vacuna, pero repito, no es nada nuevo ni nada diferente de lo que ya sabemos con cualquier vacuna o con cualquier infección, que cuando se bebe alcohol en cantidades importantes, reitero, no estamos hablando de tomar una copa de vino, tomar un vaso de cerveza, también tengamos en cuenta que en Rusia se bebe mucho más No, alcohol, digamos, una cuestión sí, cultural que lo que se bebe en países como el nuestro. claro. Entonces, esto no es algo especial de la vacuna del Instituto Gamaleya o la vacuna rusa, como se la conoce, sino que si se toma alcohol a niveles altos, puede haber una depresión del sistema inmune. Acá me parece que tiene que ver también con la fuente de información. En el caso de la vacuna rusa, la información la estamos teniendo de del propio laboratorio y de la propia agencia que la promueve, y esta información del alcohol vino de ellos. La pregunta se relaciona con eso. ¿Qué validez tiene cualquier cosa que se discuta políticamente? Llevada al extremo. Lo que quiero decir, la situación con la vacuna rusa es la misma que con cualquier otra vacuna, no solo contra el COVID, sino cualquier otra vacuna de las que tenemos en calendario, y nadie tiene que dejar de tomar alcohol porque se vaya a aplicar una vacuna. Esto es un No, mensaje importante no, para dar. Simplemente tener la precaución de no tomar alcohol en cantidades no. excesivas. Marcos, ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Vos cuándo pensás que se va a poder vacunar acá en Argentina? Porque, digamos, hay tantas versiones circulando y el gobierno ya se comprometió a tratar, o prometió que iba a haber una vacunación, por lo menos inicial, antes de fin de año. Eso suena ya bastante irreal, digamos, ¿no? Pero ¿vos pensás que se puede hacer alguna estimación precisa? Digamos, ¿hay alguna información como para poder decir, bueno, en esta fecha se va a poder empezar a vacunar en serio? ¿Alguna idea que la sociedad pueda confiar, digamos, al respecto? A ver, yo no les puedo dar una fecha precisa, eso habría que preguntárselo al Ministerio de Salud de la Nación. Lo que sí les puedo decir es que el Estado Nacional, por esto es de público conocimiento, está haciendo tratativas con diferentes laboratorios para asegurarse una determinada cantidad de dosis de vacunas cuando la vacuna está en condiciones de ser aplicada. Así como en el Reino Unido se empezó a aplicar la vacuna de Pfizer, está también el mismo laboratorio haciendo tratativas para tener una aprobación de emergencia aquí, y lo mismo con otras vacunas. Y entonces lo que es importante es llegar al momento donde se inicie la vacunación con la menor cantidad de casos posibles. No, tenemos que entender que la vacunación no es un fenómeno de todo o nada, no es que se aprueba una vacuna y estamos los 46 millones de argentinos vacunados, sino que se va a empezar a vacunar a los grupos de riesgo primero, al personal esencial. Entonces, en el mientras tanto y en esta nueva normalidad, nos tenemos que seguir cuidando, porque si nos relajamos, estamos en correcto. problemas. Osvaldo. Sí, buenas noches, doctora. Hay una percepción general de que la cuarentena no ha sido demasiado exitosa. El hecho de los 40.000 muertos que tenemos hoy en Argentina así lo confirmarían. ¿Cree que se ha perdido credibilidad? ¿Cree que va a ser difícil la credibilidad con respecto a la vacuna después de lo que ha pasado con la cuarentena? No, bueno, a ver, yo no pondría las cosas en el mismo nivel. Digo, me parece que tuvimos una cuarentena muy estricta durante el primer mes y medio, que sirvió realmente para fortalecer el sistema de salud. Y perdón que sea reiterativa con esto, que por ahí ya lo escucharon 1000 veces, pero fortalecer el sistema de salud no es solamente comprar una cama o comprar un respirador, porque en definitiva una cama es un mobiliario y un respirador es un aparato, sino también capacitar al personal de salud idóneo para que pueda manejar pacientes críticos, pacientes en terapia intensiva. Creo que después sí las medidas se fueron relajando. Creo que el miedo llegó antes que los casos, entonces cuando llegaron los casos el miedo ya se había perdido.
Y en un punto creo que nosotros sabemos que las vacunas, y yo, perdón, en esto no soy muy objetiva, pero bueno, como presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y como infectóloga en general, les puedo decir que después del agua potable las vacunas son la estrategia sanitaria que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Claro. Entonces creo que uno puede discutir determinadas estrategias que se hicieron respecto a la pandemia en Argentina, cosas que se pueden haber hecho mejor o peor, pero creo que las vacunas son una estrategia sanitaria que realmente salvaron millones de vidas y No, sí, salvarán eso no otras. está en duda, evidentemente. Digamos, Argentina es un país que tiene tradición de ser vacunado. Sin embargo, con respecto a esta vacuna, hay mayores dudas, lo dicen las encuestas, con respecto a la población, de que de las otras vacunas. Preguntaba si la cuarentena podría haber influenciado en eso. No, no creo. Yo creo que los resultados, incluso los resultados de eficacia de las vacunas que estuvimos conociendo en las últimas semanas, son muy alentadores y muchas de estas encuestas se hicieron incluso previo a tener estos resultados de eficacia. Cuando uno ve eficacias superiores al Sí, 90% en prevenir la infección por COVID, digo, son números altísimos, incluso mayores que los de muchas muchas vacunas vacunas. que nos aplicamos todos los años. Con lo cual, yo no creo que eso tenga una influencia. De todas maneras, lo que sí quiero Correcto. destacar es que la vacuna va a ser, digamos, gratuita para quienes sean personal de riesgo, pero no va a ser obligatoria porque no va a Claro. ser una incorporación a calendario todavía. Sin duda.